Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo, su teología muy hermosa, ciertamente la teología, la enseñanza que nos trae esta comunidad, porque en Mateo es en realidad una comunidad que está escribiendo, que está reflexionando. Es la iglesia en realidad la que está escribiendo y la que está reflexionando. Esto ya nos hace pensar también, porque algunas veces tenemos problemas, lastimosamente por influencias desde Lutero en adelante, los protestantes como tal, donde la famosa sola escritura, como si fuese que la Biblia cae del cielo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia está escrita por la iglesia escribe la Biblia, ¿entienden? Y entonces hay que ser muy respetuosos de la tradición, muy respetuosos entonces de lo que se escribe en realidad en esto que se llama transmisión. Tradición quiere decir transmisión. Y nosotros sin la transmisión no podríamos vivir. Tenemos que mirar desde un aspecto muy humano, es decir, desde un aspecto muy antropológico, se dice eso. Y el aspecto antropológico quiere decir que ante la realidad humana, ante la realidad que nosotros vivimos dentro de nuestro contexto histórico, buscamos siempre una respuesta a los problemas y situaciones que vivimos. El Evangelio de Jesucristo, el cristianismo, es una respuesta a las situaciones de vida del hombre, de las personas, del pueblo, de la polis, ¿entienden? De la política, de todo, la enfermedad, la muerte, todos los grandes cuestionamientos que tiene el hombre, entonces, lo encontramos a través de la respuesta, ¿verdad? Que da una iglesia que reflexiona. Más bien que la reflexionata, no es que los angelitos reflexionan sobre nuestros problemas y ahora nos tiran un libro para que nosotros vivamos de acuerdo a eso. No, aquí uno está mirando la realidad de la iglesia, la realidad del hombre, porque iglesia quiere decir comunidad, atuazú.
y mirado, atención, y aquí está el secreto de la Biblia en realidad. Está mirado desde la situación que nosotros vivimos, pero desde Dios. Se mira desde Dios. Las respuestas que encontramos en la Biblia es una reflexión teológica, por eso se dice. Theologos, tratados sobre Dios, como Dios nos presenta el camino a seguir para que podamos solucionar nuestros problemas. Vean, entonces dejémonos ya de pensar en eso de decir, un milagrito desde afuera, un milagrito allá. Esos son los dioses griegos en todo caso. Esos son los dioses paganos en todo caso, quienes tienen una intervención con el dedito, rayo, Zeus, a ese elefante que le convierte en un ratoncito, etcétera, etcétera. No, nosotros miramos y entendemos que Dios se manifiesta, como dice Santo Tomás de Aquino, en causas segundas. Y las causas segundas son todo lo que nos rodean como creación, como naturaleza, es decir, dentro de un ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Vean la vergüenza de Inagabela San Mateo y cualquiera de los evangelistas. En realidad toda la Biblia, toda la Biblia se nos presentan así. Entonces, esos que improvisan, ¿verdad? Y que se creen grandes presentadores de la Biblia por una semana, hacer un cursito ahí y entonces venir y comenzar cualquier cosa. El problema, y a mí me da mucha pena, es que justamente a nosotros nos falta mucha preparación y estudio bíblico, conocer verdaderamente la Biblia. Entonces viene cualquier charlatán por ahí, nos dice cualquier cosa y como tampoco conocemos en serio, profundamente la palabra de Dios, entonces nos engatusan y pensamos, hoy te veo la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Porque te repite memorizando lo que dice la Biblia, pero eso no es un estudio de la Biblia. Hay que ir al caracú, pero sobre todo no solamente también saber qué dice el contenido, sino que cómo lo aplicamos después, cómo lo aplicamos y cómo lo vivimos. Esta es entonces una presentación, pero para el camino concreto de la vida del hombre y de la comunidad. Entonces por eso les decía que es tan interesante lo que nosotros estamos ahora estudiando. El camino hacia la vida, decimos, comienza en el capítulo 19 hasta el capítulo 20, 16. Ciertamente que aquí nosotros encontraremos camino hacia la vida, pero lo primero que encontramos es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo es eso? Camino hacia la vida. Quiere decir que la vida cristiana aquí ya te está. Hoy cuando me mandas y te trae su propuesta. ¿Qué es lo que te va a hacer vivir verdaderamente? ¿Qué es lo que te va a llevar a un encuentro personal con el Señor? A vivir dignamente y a desarrollarte vos como persona. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Y bueno, aquí entonces, si nosotros vamos a seguir a San Marcos, Marcos 10:1, Mateo, sin embargo, lo señala en el capítulo 19, 1-2, este avance de Jesús. Y vamos a ver, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea. Eso es lo que ya hemos mirado también aquí, pero vuelvo a resaltar y tenemos que subrayar estos elementos porque tenemos que quedarlo y dejarlo bien claro. Fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Hasta ahí entonces encontramos esta primera parte en que se le presenta a un Jesús que está dejando la Galilea. Saliendo ya de Galilea, se adentra en la Judea. ¿Y qué significa esto entonces? Nos hacíamos esta pregunta. Estamos en camino hacia la muerte. Lo que yo les decía recién. ¿Cómo es esto? El título de toda esta partecita es el camino hacia la vida. Pero sin embargo, nosotros nos encaminamos hacia Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén, en cualquiera de los evangelistas, porque esto entra dentro de lo que le llamamos la macroestructura de la Biblia. Entonces, ni captuña de la ya calculada ya en mente, ¿verdad? Versículo por versículo, sin saber el contenido general. Y el contenido general que nos lleva entonces hacia la vida verdadera, se nos presenta y se nos dice que para llegar a esa vida verdadera pasamos por un camino hacia la muerte. Es un proceso que en el 16:21 se precisa como marcha a Jerusalén. Marcha a Jerusalén. Vamos a mirar entonces 16:21, que nosotros ya hemos pasado, ya hemos leído, ya hemos estudiado, pero por lo menos vamos a darle la unión, ¿verdad? De lo que 16, versículo 21. Desde aquel día, dice Jesús, comenzó a anunciar a sus discípulos
que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Incidentes como este son cada vez más frecuentes en Pakistán. Se pueden ver a turbas como las que atacan a esta enfermera cristiana, acusada injustamente bajo las infames leyes contra la blasfemia en este país. Y aquí este hombre, Muhammad Waqas, admite públicamente que quiere matar a Marian Lal, una enfermera cristiana, atacándola con un cuchillo. Se trata de un crimen por el que nunca ha sido detenido. Los cristianos u otras minorías religiosas tienen miedo de no poder hablar libremente de su fe, no pueden expresar su fe. Akmal Bhatti es un abogado cristiano que trabaja en casos como los de estas dos enfermeras. Es sobrino de Shahbaz Bhatti, un ministro asesinado por extremistas en 2011 por defender a cristianos pakistaníes. También él ha experimentado las tácticas engañosas utilizadas para inculpar a no musulmanes como blasfemos, incluso durante procesos judiciales. Me incorporé a un procedimiento en el tribunal y pedí que escribiera mi nombre en el expediente y pusieron Muhammad Akmal Bhatti. Pero yo soy cristiano, no soy musulmán. Lo primero que pensé era que debía conseguir un bolígrafo y quitar el nombre de Muhammad, pero enseguida se me ocurrió que si lo hacía, me declararían blasfemo. Así que adopté otra política y dije, no soy musulmán, soy cristiano, así que tengan la amabilidad de mencionar mi nombre como cristiano. Aunque incidentes como este son cada vez más frecuentes, hay excepciones. Por ejemplo, en Kushpur, su pueblo natal, donde los católicos son mayoría y los musulmanes minoría. Trabajamos juntos, los ayudamos con donaciones para construir su mezquita, respetamos su religión y no hay incidentes. En un esfuerzo por promover la convivencia, los defensores de derechos humanos como Akmal Bhatti presionan para que se deroguen estas leyes o que al menos se establezcan mecanismos eficaces para proteger los derechos de los acusados. Propone que se cree un organismo de investigación y un tribunal independiente y rápido que se ocupe específicamente de los casos de blasfemia que, según él, pueden tardar más de 10 años actualmente. También pide al gobierno que garantice que las personas encarceladas por blasfemia reciban un trato humano. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaron. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste
confiaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo, un evangelio maravilloso. Miramos la macroestructura, importante que sepamos lo que decíamos desde un inicio. Lo que se nos presenta aquí es dentro de un contexto histórico, y a este contexto histórico es que la comunidad, la iglesia está respondiendo situaciones concretas de su vida, mirando desde la respuesta divina. Y a esto nosotros le llamamos la inspiración. Los autores sagrados están inspirados por Dios, mirando como comunidad su propia situación, y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que Dios nos pide? Y entonces de ahí, en esa reflexión, vienen estas respuestas que nosotros tenemos aquí por escrito. Entonces la Biblia es el resultado de la iglesia que reflexiona, de este grupo, de esta comunidad, que entiende responder a sus problemas desde el fenómeno de la resurrección de Jesucristo. Pero la resurrección que le da entonces el punto esencial y fundamental de la vida de fe del cristiano. Pero recordemos que ellos también tuvieron toda una experiencia y todo un camino. La Biblia se escribe en un tercer momento, queridos hermanos, porque el primer momento es el hecho de encontrarse con Jesús carnal, Jesús de Nazaret, hacer camino con Él, escuchar las enseñanzas, en fin, todo lo que uno quiera de lo que significa el relacionamiento con Jesús de Nazaret en el año en que vivieron con sus discípulos. O sea, ahí está la primera comunidad formada por Jesús, sus seguidores. En un segundo momento, después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comienza la reunión de esta comunidad, ya sin Jesús, carnal, vivo, presente, así como nosotros, encarnado, pero sí presente ahora, con lo esencial y fundamental, que es justamente la fuerza de su Espíritu resucitado. Esa es la presencia de Jesús. ¿En medio de quién? En medio de la comunidad, en medio de nosotros. Es esta iglesia entonces la que comienza ahora a reflexionar. Van pasando los tiempos y ellos se dan cuenta que, como siempre, ellos tienen que anunciar, tienen que ver, ellos van reflexionando y dicen, no, cuando diga tú ñande ya güero quiniría lleva porque ñande yara viajo lleva de ñande ñande ñame lleva o ya ñande con asopaves, entonces ñande upealle cuacar. Y entonces comienzan, ¿verdad?, a evangelizar, a decir, esta es la propuesta de salvación para que la comunidad pueda sentirse verdaderamente realizada. Y es así como sigue esta segunda parte, es la comunidad que se reúne y que reflexiona. Y el tercer momento, como les decía, es el momento en que se escribe la Biblia. ¿Pero por qué se escribe? ¿Por qué se dejan estos documentos? Porque justamente tuvimos incluso al comienzo de los primeros cursos bíblicos sobre el Nuevo Testamento, antes de entrar incluso a estudiar Marcos, ahora estamos estudiando el segundo, que es Mateo, comenzamos a hablar de cómo se va formando la Biblia, o mejor dicho, cómo se va formando el Nuevo Testamento, cómo se va escribiendo, cómo se va organizando. Es una comunidad que reflexiona, una comunidad que ante los problemas propios en ese tiempo y en esa situación, mira desde el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor nos pide verdaderamente y cómo nosotros tendríamos que presentarnos y dar soluciones? Y desde esta situación, entonces, queridos amigos, nosotros podemos encontrar esta respuesta, ¿verdad?, de la comunidad en este tercer momento, en que ellos reflexionan, en que ellos ven, sienten. Esa es la inspiración, ¿verdad?, que en la misma comunidad está sucediendo. Bueno, y por eso nosotros ahora, al entrar en este capítulo 19, del 1 al 2, estábamos diciendo que se presenta ese avance, un Jesús que está saliendo desde la Galilea y que ya se está dirigiendo entonces hacia Jerusalén. En el capítulo 16 también nosotros ya habíamos visto, dice 21, se precisa cómo Jesús ahora está comenzando y marcha hacia Jerusalén. Ese lugar
de su pasión, muerte y resurrección, ciudad del juicio y ciudad de su pasión. Ahora, en el camino, Galilea se convierte por última vez en lugar de la reunión. Y eso, en el 16 comenzamos, ¿verdad? En el 17 ahora, 17:22, también encontramos ese lugar de reunión. Dice, mientras estaban reunidos en Galilea, es decir, están caminando y se están marchando hacia Jerusalén. Es un camino único. Entonces Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El camino, decíamos nosotros como título principal, hacia la vida. Pero sin embargo nosotros entendemos, porque Jerusalén, los libros históricos nos hablan muy bien, Antiguo Testamento, muy unido. No piensen que los autores cristianos, los autores sagrados, los que escriben el Evangelio, no conocen o no saben las profecías y lo que dicen los libros del Antiguo Testamento de memoria. Y es por eso entonces que dicen que Jesús va desde Galilea, está bajando ahora hacia Jerusalén y está haciendo su camino, que va a ser un camino de pasión, muerte y resurrección, porque los libros históricos son los que nos hablan y nos dicen que Dios mismo había elegido Jerusalén, en este caso, o sea, la ciudad santa. Dios eligió para su ciudad donde Él se iba a revelar. Dios eligió un lugar donde Él se iba a revelar, se iba a manifestar de que Él es Dios verdaderamente. ¿Qué les parece? Creo que podemos utilizar la frase de los latinos, intelligenti pauca. Eso quiere decir en castellano, al buen entendedor pocas palabras. O de otra manera, al inteligente no hace falta explicarle demasiado. Upeala dice en la intelligenti pauca. Creo que ustedes ya entendieron, ¿verdad? Si Dios eligió la ciudad de Jerusalén, el lugar donde Él se iba a revelar, es decir, se iba a manifestar como Dios presente. Yo te elegí a vos como pueblo y yo soy tu Dios. Y yo ahora te digo, yo me voy a manifestar mi hijo. Y yo elegí la ciudad de Jerusalén, Jerusalén. La ciudad de la paz, Shalom. Bueno, ese es el lugar donde yo me voy a manifestar. Entonces ahora, ya directamente, por una lógica, nosotros podemos decir, Jesús que está bajando de Galilea hacia Jerusalén, se está marchando hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que tienen entonces en la cabecita los autores sagrados dentro de su contexto histórico? Dios se va a manifestar en Jerusalén. Jesús va hacia Jerusalén, entonces ¿para qué? Para manifestarse. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Eso es lo que te quiere enseñar. Eso es lo que te está queriendo decir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, su teología. Es una teología maravillosa que nos enseña a caminar también a nosotros, a encontrar el sentido profundo de toda nuestra vida cristiana, ciertamente. Y aquí nosotros decimos que este camino hacia la vida pasa por un camino que va hacia la muerte. Pero es Jerusalén, es decir, es Jerusalén el lugar que Dios mismo había elegido para revelarse, manifestarse como Dios, con toda su majestad, con toda su potencia, como Dios verdaderamente. Entonces ahora ustedes ya entienden por qué la comunidad cristiana entiende y sabe que Jesús se dirige hacia Jerusalén y es en Jerusalén donde Jesús va a morir. Porque entonces, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén, esa es la forma como Dios estaba manifestando. Ahí está. El caracú y el centro. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso este camino hacia la vida es el cumplimiento de las profecías. Es lo que Dios había prometido, de que Él había elegido una ciudad donde Él se iba a manifestar y darse a conocer a su pueblo. El pueblo elegido, Apeñandeji. Ahí está. Qué lindo que es esto. Por eso que tenemos que entenderlo dentro de una estructura general. La Biblia. Entonces, cualquier ya la paré. Y eso no es lindo, ¿verdad? Porque estamos destruyendo lo elemental y lo fundamental de un camino tan bien elaborado, tan bien pensado, como una teología católica. ¿Por qué? Y porque justamente lo católico quiere decir lo universal, la capacidad de mirar entonces todo el contexto histórico que vive ese pueblo, esa nación, y sobre los mensajes, las profecías que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que ahora se están cumpliendo entonces en la vida de Jesús. Incluso después los evangelistas, ¿verdad?, escribirán y dirán allí, y Mateo principalmente en esta teología dice, ni una comita o ni un puntito sobre la i va a dejarse de lado, dice, de lo que está escrito en las promesas del Señor. Con eso nos está diciendo que lo esencial y lo fundamental es que en nuestra vida, en nuestra historia, todo lo que el Señor ha prometido, es decir, la realización del hombre, claro que se va a realizar todo, pero para eso el realizarse todo significa que nosotros vayamos descubriendo nuestra historia, ese granito de arena que tenemos que ir construyendo y poner para la construcción del mundo, la construcción del reino. Seguimos entonces nosotros mirando en ese camino de Galilea, entonces decíamos que esto se convierte en ese lugar de reunión. Es ahí donde les reúne a todos y les dice, bueno, yo estoy bajando hacia Jerusalén. Allí ha instruido Jesús a sus discípulos, les habla de la iglesia como tal. Pero es preciso salir de Galilea. El camino que por Judea lleva a Jerusalén enmarca el restante material de Mateo sobre la iglesia. Después, ese camino habrá llegado ya a su meta,
la suerte está echada. Entonces, lo que viene a continuación, ¿verdad? Que nosotros ahora vamos a mirar un poco el camino hacia la vida, es un material de tipo eclesiástico. Esto se está escribiendo en función de la iglesia, en función de la catolicidad, en función entonces de la universalidad. Se dan cuenta que si entendemos bien la Biblia, jamás vamos a estar disparando contra la iglesia o contra muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque entendemos dentro de la macroestructura que había sido, todo está pensado desde la comunidad, desde la iglesia. Si vos pensás, claro, que este libro cayó allá del cielo, que no tiene nada que ver con nuestra vida, claro que vos podés decir cualquier cosa, así como dicen los protestantes, cualquier cosa pueden decir. Es como, porque Dios, porque allá, porque... O sea, es como una cosa que viene luego de allá, no sé, una cosa, hambre, que ni de hoy en día hay un vehículo, venían de Yara, como si fuese, que viene ahí con el fuego abrasador. Y sin embargo, la Biblia es un libro tan humano, tan presente, ¿verdad? Donde Dios inspira, donde Dios entonces mueve el corazón del hombre, nos mueve a nosotros, ¿verdad? Para entender, y a eso le llamamos inspiración. La Biblia está escrita por Dios en este sentido. Dios escribe la Biblia en el sentido de que Él es el personaje principal que mueve al hombre para solucionar sus problemas y sus realidades, preguntándose sobre sí mismo. Ya hemos dicho varias veces que el centro de la palabra de Dios, lo esencial de la palabra de Dios siempre es el hombre. Y cuando estamos hablando que lo esencial de la palabra de Dios es el hombre, la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? A eso general. Entonces, el camino que por Judea lleva a Jerusalén, decíamos, enmarca el restante material de Mateo sobre la iglesia. Después ese camino habrá llegado ya a su meta y la muerte está echada. Entonces, desde ahí podemos entender que todo este material es de tipo eclesiástico. Está centrado sobre el tema del sentido de las cosas de este mundo ante la vida que no acaba. La vida que no acaba. Qué lindo es mirar entonces, qué lindo es entender esta vida que está siempre en camino, pero que no acaba. Es decir, que nosotros estamos en ese continuo entender, descubrir, saber lo que el Señor nos está diciendo. En otras palabras, nosotros también podemos mirar y podemos entender desde la palabra del Señor, de lo que nosotros le decimos dentro de la iglesia, el tema del matrimonio y el celibato, la riqueza y la pobreza, que solo tienen un sentido en cuanto pueden dirigirse al reino. Estos son elementos entonces que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad? Dentro de la iglesia, el matrimonio y el celibato, decíamos, la riqueza y la pobreza solo tienen sentido en cuanto pueden dirigirse hacia el reino. Entonces, se dan cuenta que esta ya es una estructuración, pero esta ya es una institucionalización. Institucionalización quiere decir cómo nosotros hacemos las cosas para poder organizarnos bien. Es como vos en tu casa. Lo elemental y lo fundamental, vamos a decirlo así, es tu matrimonio, vamos a decirlo así, tu familia. Importante. Yo quiero, entonces, mi familia. Yo quiero mi familia. Chepeada y botada. Bueno, pero ahora sos vos con tu esposa, con tu esposo, quienes van a estructurar y van a buscar la estrategia para llegar a ese objetivo del estilo de matrimonio, ¿verdad? Del estilo de matrimonio que quieren verdaderamente. Si ustedes quieren vivir un matrimonio al estilo de lo que Dios te está proponiendo, de lo que Dios te está diciendo, esto es lo que quiero para vos y esto es lo que te ofrezco para que vos seas feliz, te das cuenta que no va a ser, jamás va a ser una imposición. Al contrario, es una propuesta maravillosa que vos decís, eso es lo que yo quiero. Y entonces, sos vos el que vas a tomar las decisiones y el camino para seguir y para ser feliz y para realizarte en tu vida de matrimonio. Y así en cualquiera, ¿verdad?, de los otros llamados que el Señor nos hace.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, el Señor nos regala su palabra, luz para iluminar nuestros senderos, para iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos leyendo esta segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 4 al 11. Nos ha hecho servidores, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, esta confianza en Dios la tenemos gracias a Cristo. No es que seamos capaces de atribuirnos algo como nuestro, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para administrar una alianza nueva, que no se apoya en la letra, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero si el ministerio que lleva a la muerte con sus letras grabadas en piedra se realizó con gloria, hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés, con el resplandor transitorio de su rostro, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo hace esta comparación maravillosa Pablo y ahora lleva el Antiguo Testamento? Está haciendo la comparación directa con el rostro iluminado de Moisés, que dice que veía a Dios cara a cara, conversaba con él cara a cara. Pero aquí hay alguien más que Moisés. Escucharemos también en el Evangelio el rostro y la fuerza del Espíritu de Dios, de Jesucristo, Dios mismo entonces presente, que ahora habla al pueblo, se manifiesta al pueblo. Y esta es la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hace mucho tiempo que nosotros hemos celebrado Pentecostés, la fuerza del Espíritu, la presencia de un Dios que se dona, que se entrega, pero que sobre todo nos ilumina nuestros senderos, ilumina nuestros pasos. Pero vean el niño mañana, ya llegue Shakuana, allá llegue a Peñandillara, Vica Tucumán, ya lleva hoy sape, añandile sape, como me envía y Peñandere Cobe. Y al mismo tiempo que nosotros podamos ser luz que ilumina el sendero de tantos otros hermanos nuestros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. This song is Mary's Magnificat, and so we dedicate it to our mother.
soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros aquí estamos encontrando los elementos esenciales y fundamentales, como decíamos hace rato, Jesús que está dejando la Galilea y que está yendo hacia Jerusalén. Cuando entramos de este capítulo 19:1, camino hacia la vida, decimos, ya el nombre está mirando el objetivo final,
a donde vamos a llegar, que es la vida. La vida que quiere decir la realización, la planificación del hombre. Y justamente cuando entendemos, y nosotros vamos a tomar esa decisión. La ñandeya es llano, entonces diga tu mayo y la ñanguaje. Y así entonces vamos a hacer este camino para llegar a lo esencial. Apea la ñandeya mañana, peñana por tu lleva, ñande yara y catu hanguaisha, ñanderesa, pemija, yey, guamba, el palayilla pobana. Bueno, esto es el Evangelio de San Mateo. Esto es lo que el Evangelio de Mateo nos está proponiendo a cada momento, ¿verdad? Y nos está diciendo. Ahora, vamos a hablar un poco justamente de lo que estábamos diciendo sobre la cuestión matrimonial, decíamos en el bloque anterior. La exigencia de la unión matrimonial, que aquí aparece en el versículo 3 al 10, es dura. Miradas las cosas desde el mundo, es preferible no casarse. Por lo menos se está libre. Pues bien, nos dice el Cristo, tampoco el verdadero no casarse es fácil. Es preciso hacerlo por el reino. Matrimonio y celibato tienen ya para el auténtico discípulo de Cristo una exigencia nueva. Son función del reino. Estos son función del reino. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Entonces vamos a mirar un poco por qué. Y porque aquí el matrimonio entonces está ciertamente en función de algo. Ya tú que veas, allí que veas. Entonces el matrimonio de por sí, como sacramento, no es una finalidad simplemente en sí misma, no más. Sino que todos los sacramentos, y por eso son sacramentos, porque ya el mismo nombre, sacramentum, explicatio terminorum, ya es ahí señalando, la explicación de los términos, nos explican que estos son signos. Signo quiere decir sacramentum, signo, oye ya, oye cuá. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? Se tiene que ver la realización del reino de Dios en ese sacramento. La omendaye, es el signo donde se pueda ver la realización del reino de Dios. Entonces, yo no sé por qué esos que, no sé, vaya a mujer casamiento igualitario, ¿verdad? De eso, de la misma, del mismo sexo, todas esas cosas. Pero hay matrimonio. O sea, si vos entendés luego ya la terminología matrimonio, entonces no tendrías que ni pedir eso porque no condice a la misma expresión. No significa eso. Buscarle otro nombre y que hagan en todo caso si se sienten así dentro de su libertad también. Dios te deja libre, evidentemente. Vamos a sufrir, ¿verdad? Pero vaya, porque estamos desviando, ¿verdad?, lo elemental y lo fundamental de nuestra propia naturaleza humana, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Pero, entonces, ¿por qué? Porque ellos a veces pelean y dicen, y queremos, y ¿por qué? Nos rechazan y no nos dan. Y lo peor es que incluso dentro de la misma iglesia encontramos ahí hasta obispos, hasta cardenales, creo que hay también ahí por Alemania y eso. No, a todos le tenemos que dar la misma igualitaria y tenemos que hacer que se tienen que casar del mismo sexo. Pero la misma palabra no dice eso que vos estás queriendo hacer. Si vos querés hacer, nadie te va a prohibir. Pero ya vos cuenta, no vengas y le pidas, como se dice en la frase, peras al olmo. Esa es la frase, ¿verdad? Nosotros en nuestro lenguaje podemos decir, no te vayas a buscar naranja debajo del mango. Debajo del árbol de un mango, va a ayudar naranja de yumay. Después ayuda mango, va a la hoja. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, es una forma de decir, una forma de reflexionar. O sea, la Biblia es un libro lógico. Lógico quiere decir que responde a lo antropológico, responde a nuestra vida del día a día, responde a nuestro contexto histórico. Y entonces, como yo le estaba diciendo, nadie al final de cuentas te va a prohibir, ¿verdad? Porque si vos te considerás, bueno, dentro de tu libertad y pensás que eso es lo que vos querés, lo que te conviene, y bueno, tampoco a la fuerza, pues no se te puede cambiar, ¿verdad? Porque esta es una propuesta. Recuerden que el evangelio, la buena noticia, es una propuesta ante una situación
de vida. Es decir, ese camino que nosotros hacemos como vida es la que tenemos que asumir y luego llevarlo adelante. Tenemos que trabajarlo. Bueno, si esto nosotros lo estamos entendiendo, si esto nosotros lo estamos viendo de esta manera, entonces ahora podemos entender justamente lo que nos está diciendo. Nosotros queremos leer primero del versículo 3 al 10, lo que nos dice este capítulo 19, que nos habla del elemento, ¿verdad?, del matrimonio y el divorcio. Pero vuelvo a decirles, aquí no es tanto hablar del matrimonio como tal, como institución, sino que de una opción de vida, de una opción de estar juntos, es siempre en función del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el vivir esta propuesta del Señor, el asumir esta propuesta del Señor, el ayudarnos. No está bien que el hombre esté solo, Génesis, ¿verdad? Sino que una compañera adecuada, una persona adecuada. Es justamente en función de qué. ¿Adecuada para qué cosa? Adecuada para construir el reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir que la comunidad viva feliz, nos sintamos realizados, todos podamos vivir de acuerdo a eso que el Señor nos ha dado y nos ha regalado para ser felices. ¿Entienden? Bueno, se acercaron entonces a él algunos fariseos para ponerlo a prueba. Le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Ahora le replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer a no ser en caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y ahí termina entonces hasta el versículo 9. Pero se dan cuenta entonces, aquí siempre está en función de nuevo del reino de Dios, la construcción del reino de Dios. Por eso aquí preguntan, Moisés prescribió sin embargo una declaración de divorcio, dice. La respuesta de Jesús dice, eso fue debido a la dureza del corazón de ustedes. A la dureza del corazón de ustedes. Quiere decir que en el fondo, lo que se busca aquí es que el sacramentum, que es el signo, en este caso que está hablando del matrimonio, sea verdaderamente un signo visible donde se pueda demostrar y se pueda decir, aquí está la esencia de un Dios que se manifiesta. Pero si ustedes son duros de corazón, y bueno, ella pota ella de Yara. Ahí están, ustedes son libres. Pero recuerden que no es eso entonces el camino. No es ese el camino que nos va a conducir a formar verdaderamente una comunidad que valga la pena. Porque donde ya comenzamos con las divisiones, donde ya comenzamos, cada uno hace lo que quiere, una anarquía total, evidentemente que ahí no hay comunidad, ¿verdad? No hay comunidad. Sino que ahí hay muchos cuantijaños, muchos que van por su cuenta, ¿verdad? Y entonces es imposible. Cuanto más divididos estamos, menos comunidad y menos posibilidad de crecimiento comunitario tenemos. Bueno, queridos amigos, seguiremos reflexionando sobre este tema tan interesante que la palabra del Señor a través de la teología de San Mateo nos va regalando. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.